Esto que agobia tanto al corazón humano, que es el dolor y el sufrimiento, difíciles de comprender con la sola razón, en María, en la fe y en la esperanza, nosotros también, como ella, nuestra madre, tenemos que empezar y saber que cuando se presenten las dificultades, cuando nos sea difícil comprender lo que acontece en nuestro alrededor, en nosotros mismos o en nuestros seres queridos, tenemos que ir a María. Y esto es absolutamente, diríamos, claro, si es que justo en esta semana nosotros recordamos el Evangelio del domingo 23º, que es ese pasaje del capítulo 14 que hemos contemplado y que seguro la mayoría de ustedes recuerdan. Es continuación también del Evangelio que vimos el domingo 22º, que también corresponde al capítulo 14 de San Lucas, y que se da en el contexto de la discusión con los fariseos y los escribas. Ustedes saben, al inicio del capítulo 14, veíamos eso el domingo antepasado, es decir, el domingo primero, veíamos cómo Jesús es invitado a la casa de un fariseo a cenar. Y cómo además se nos menciona que en ese domingo 22º se nos menciona que empiezan a buscar los primeros lugares. Pero hay algunos versículos que se omiten en la lectura dominical, pero que ayudan a comprender mejor el sentido del Evangelio. Y es que Jesús cura, esto es un sábado, a un hidrópico, es decir, a un hombre hinchado, a un hombre con edemas. Y eso de alguna manera es figura de la soberbia. Y luego Jesús pasa a señalar cómo los fariseos, los invitados a la fiesta, todos buscaban el primer lugar. Y Jesús les dirá finalmente, al concluir ese evangelio del domingo 22º, que los últimos serán los primeros. Que si quieres ser el primero, tienes que ser el servidor de todos, parafraseando lo que se nos dicen en otros paralelos sinópticos. Pero luego, ya en el capítulo 14, omitiendo el banquete, que es la parábola que va a referir el Señor, el banquete de bodas del Hijo del Rey, a donde los invitados, luego de que todo está preparado, se excusan de asistir, el Señor les dirá a los siervos, el rey que está celebrando las bodas de su hijo, el banquete de bodas, vayan a los cruces de caminos e inviten a todos. Y aparecerá un personaje que no tiene el vestido y lo van a expulsar. Después de eso es que viene el pasaje que hemos visto el domingo pasado, domingo 23º. Una multitud sigue a Jesús y Jesús se voltea y les dice, quien no ame más, quien no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su hermano, que a su hermana, que a su esposo, que a sus hijos y que a sí mismo, no es digno de ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de ser discípulo mío. Y entonces nosotros muchas veces no alcanzamos a comprender qué significa ser discípulo de Jesús. Y podemos creer que esto es simplemente el aprender, diríamos, una teoría, tener algunas habilidades o adquirir en la dimensión cognitiva algunos conocimientos y alguna información, y no nos damos cuenta que es una nueva vida, que es sustancial, que es un cambio en nuestro ser,
Y por eso es que María, criatura, nuevo ser, distinta entre todos sus predecesores en medio de todos sus compatriotas, ella es criatura sustancial en la que la gracia ha actuado en plenitud, y por eso así la llama y la salud del arcángel, llena de gracia. Y entonces María es la discípula, que ama a Dios, que ama a Jesucristo, su Hijo amado, Dios y hombre verdadero, sobre todas las cosas, más que a ella misma. Y ella justamente nos recuerda, y ese es el signo de Caná de Galilea, de ese vino bueno, de ese vino nuevo, es que nosotros también estamos llamados a amar de esa manera. Y la única forma en que nosotros podamos llegar a amar de esa manera no es porque hacemos estudios de teología, no es porque hacemos una catequesis en el sentido, diríamos, doctrinal, sino porque crecemos en la vida nueva de los hijos de Dios. Y eso está significado en la última parte del Evangelio del domingo pasado, cuando el Señor les dice: ¿quién antes de construir una casa no saca cuentas a ver si va a poder terminar la casa? ¿Qué rey que va a enfrentar a otro rey antes de entrar en combate no saca cuentas a ver si tiene suficientes fuerzas para librar ese combate? Y entonces conviene que nosotros nos preguntemos, ¿de qué cuentas se trata? ¿Qué cuentas tengo que hacer? Y claro, la respuesta sencilla es las cuentas para ser discípulo. Y es que para ser discípulo de Jesús, por eso es que Jesús escoge a sus discípulos. No es que los discípulos lo escogen a Jesús, es una vocación, es un llamado. Yo tengo que darme cuenta que sin Jesucristo no puedo ser discípulo de Él. Sin Jesucristo yo no puedo amar como Él nos ama. Y por eso es que nuestra Madre Santísima nos lleva a que hagamos lo que Él nos dice, porque ella tampoco puede hacernos discípulos. Ninguna criatura humana, ni ninguna criatura celestial, ni ningún santo, ni todos los santos del cielo nos pueden hacer discípulos. Es obra divina, solo Dios. Y María es quien nos da signos de esa esperanza. Y esto es la buena noticia, porque ese Dios no es lejano, ese Dios no se desentiende, ese Dios se ha encarnado y viene a nuestro encuentro. Es el Emmanuel, Dios con nosotros y en nosotros, y ha manifestado su amor en la cruz. No es un Dios lejano, inaccesible, que no nos escucha, al que no nos podemos dirigir. Y por eso es que en medio de las tinieblas más absolutas, ya cuando nadie nos escucha, cuando ya no tenemos teléfono, no tenemos directorio, no tenemos familiares, no tenemos amigos, ya no tenemos a quién recurrir, el Señor nos estará esperando. Y quien nos recuerde esa verdad es María. Pero María no nos detiene en ella, sino que ella nos lleva a Jesús. Porque ella ni nadie nos puede dar esa vida nueva, solo el Creador, solo el quien es la vida. Y por eso es que en María nosotros celebramos esa vida, porque en ella se contempla el perfecto cumplimiento de la obra de Dios que Él quiere realizar también en nosotros. Y no cuenta el pasado, no cuenta las dificultades ni de los pecados que puedan tener todas las criaturas humanas, ni ninguna criatura humana en particular, ni ninguno de nosotros, ni ninguno de nuestros familiares. El Señor tiene el poder, tiene el designio y viene para hacer de cualquier criatura humana y de todas las criaturas humanas
que lo acojamos y no lo rechacemos. Criaturas nuevas y en nosotros también signos de esperanza para los demás, luces para los demás. Y eso es lo que celebramos en cada bautismo y en cada vigilia pascual y en cada ocasión cuando celebramos el sacramento de la confirmación, cuando acudimos con nuestras velas, para recordar que nosotros estamos llamados también a ser luz de Cristo. También estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, pero muchas veces lo olvidamos. Muchas veces nos sentimos absolutamente confundidos, pero en esos casos, María va a correr presurosa para ayudarnos, para llevarnos a Jesús, para animarnos, para que volvamos una y otra vez a levantar el corazón, a levantar los ojos al Señor. Y por eso es que María se encuentra con la iglesia y con cada uno de nosotros en la oración. Porque es en la oración donde nosotros descubrimos la cercanía de Dios. Y cuando nosotros mismos estamos en tinieblas, incluso no tenemos fuerzas ni deseos de hacer oración, María nos va a recordar que el Señor está orando por nosotros. Eso lo veíamos esta misma semana, cuando se nos decía en ese inicio de lo que va a ser el sermón del llano, diríamos, de San Lucas, a diferencia del sermón de la montaña de Mateo, que luego de bajar de la montaña, donde el Señor ha estado toda la noche en oración. Y eso de toda la noche en oración no se refiere, por supuesto, a horas, calendario, a horas que podamos nosotros medir en términos de cronos, sino a el kairos, el tiempo de la oscuridad, donde el Señor sigue orando por nosotros. Y nosotros somos fruto de la oración de Jesús. Y María también es fruto del diálogo íntimo de Dios. Igual que la creación, la nueva creación y también cada uno de nosotros. Y entonces si nosotros comprendiéramos esa verdad que nos la recuerda María, entonces nosotros podríamos vencer todas esas circunstancias que muchas veces nos llevan a la desesperación, a las angustias y a pensar que estamos solos. Pueden abandonarnos todas las criaturas humanas. Hasta nuestras madres, va a decir Isaías. Pero el Señor no nos va a abandonar, porque nosotros somos suyos.